www.masqueunaradio.com.ar. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Y comenzamos a girar en la cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta con la persistencia del verano. Persiste el verano, por suerte. Y Bueno, con la comunicación que tenemos hoy de Buenos Aires, Córdoba. Así es, así es. Estamos recorriendo del centro del país prácticamente. Ajá. Y bueno, y una amiga, una querida amiga, una poeta que ha estado muchísimas veces en el programa y en Literatura Viva. Tenemos toda una trayectoria con Paula. Ella tiene más trayectoria que nosotros. Sin lugar a dudas, pero bueno, es un gusto volver a recibir a Paula. Hola. Hola Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo le va? Paula Jiménez España. No, yo no estoy de acuerdo que yo tenga más trayectoria que ustedes, y cuando empecé a escribir yo recuerdo que iba a los ciclos que organizaban ustedes y veía las entrevistas que hacían y siempre decía, ¿y cuándo me invitarán? Y bueno, hasta que un día comenzó a pasar, años después. Estoy pensando cuál fue el libro, pero no me acuerdo. Fue en el 2012, después de la publicación del libro de cuentos de Pollera Pantalón. Ahí me invitaron cuando estaban en Bulnes. Sí, me acuerdo me acuerdo del lugar, pero no me acuerdo del libro. Era Pollera Pantalón, que había salido por La Mariposa y la Iguana. Ah, mirá, sí. En sí, 2012. las chicas de La Mariposa y la Iguana. Sí. Mirá vos, me llama la atención porque Pollera Pantalón es un libro de narrativa, y yo creo que te tendríamos que haber invitado por un libro de poesía. Bueno, sí, es que en realidad me parece que fue con la excusa de la salida de ese libro, como no sé, algo que me hicieron una entrevista que tenía que ver con los libros previos también. Claro. Con la salida de ese libro, sí. Hacíamos esas cosas antes. Bueno, la presentamos formalmente, Gerardo. Sí, presentémosla formalmente. Sí. Siempre. Después yo hablé de la trayectoria porque Paula Jiménez España tiene más de una decena de libros publicados. No los voy a nombrar a todos, ni tampoco todos los premios que tiene como escritora, periodista, ensayista, narradora y poeta, pero sí voy a decir que el libro que está publicado por la editorial Salta el Pez, que salió el año pasado, es su obra reunida, y voy a leer los libros que incluye, que son Ser feliz en Baltimore, La casa en la avenida, La mala vida, Nijota, Espacios naturales, La vuelta, Las cosechadoras de flores, Canciones de amor, Paisaje alrededor, Terrores nocturnos, La suerte, que fue el último libro por el que estuvo en la radio, La suerte, El cielo de Tullita y El latido que pulsa entre tus cosas. Bueno, de nuevo, bienvenida Paula Jiménez a Moebius en la radio. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. Una alegría siempre. Un gusto. Y sí, la última vez fue por La suerte. Claro. Sí. Gracias, Gerardo.
Totalmente. De acuerdo, sí, por supuesto. Bueno, Paula, te comento, bueno, ya lo sabés, pero siempre nos gusta empezar, antes de la charla, empezar escuchando la poesía de la poeta invitada, así que te invitamos a leer. Bueno, cómo no. Yo no voy a hacerlo en este caso desde la obra reunida porque estoy de viaje en este momento y no traje el libro conmigo, pero estoy en la casa de Claudia, que acá tiene algunos de los libros que salieron de forma individual. Así que bueno, creo que voy a empezar por, podría ser por alguno de el latido que pulsa entre tus cosas. Que es un libro que salió en 2024 por Bardos, una editorial cordobesa. Así que ya sí, para estar a tono con el hecho de estar en Córdoba. Bueno, se llama Buenos Aires, 1989, México 2023. De todas esas tardes hubo una, sentada frente al bosque de Chapultepec, vi caer granizo sobre los cedros como violentos disparos celestiales contra las garitas de los buses, espantando a las ardillas que trepaban con desesperación por las cortezas, estallando los parabrisas desde el centro de una telaraña de cristal. Refugiada de la brutalidad de la piedra, de la traición de la primavera, ese atardecer vi caer también, verso tras verso, la poesía. La poesía, como siempre concebida en un exilio, en la imaginación reparadora, se hizo guarida frente a los temporales. Y sin cesar llovía en aquel bosque como llovía en Brest, donde no estuve más que a mis 20 cuando tocó el poema a la puerta de mi casa inundada y me ofreció su balsa, sus botas de lluvia. Porque yo soy una porción de barro, en esos años también era una isla. Y el cuerpo mío, que tal vez no era mío, no lo fue del todo, se hizo un esclavo de su juventud, del estado agraciado de la vida, ignorada de sí como el cerezo, cegado de sus flores. Por entonces llovía sin cesar en la aspereza de las hojas de aquel libro antiguo y único, mientras la chica que quería o que yo misma habría querido ser, embelesada, corría hacia otros brazos. Ese amor de corazón dorado se marchitó como la espléndida magnolia se ahoga en el agua de un día. Sin cesar llovía en Brest y el viejo Jacques me parecía a mis 20 un hombre trágico, un hombre de la guerra memorando el abrazo, su propia voz, la voz de la muchacha que también era yo, entregada a la extraña decisión de navegar en la melancolía de otro mundo perdido bajo el agua. Un poema como un barco de rescate. La calle Siam, Revert, Chapultepec. Muy bien, muchísimas gracias. Entre todos los poemas que tenía el libro, la obra reunida, yo elegí 3 para poner en el blog y justo entre los 3 estaba este. Ah, bien. Estoy afinada entonces, Lidia. Estás en sintonía, sí. Estamos en sintonía. Bueno, gracias. Sí, es un poema que escribí en México un día que salía de... estuve en el 2023 por última vez, yo tengo amigas allá y es como
un país querido para mí. Y la última vez salía del parque, ahí por Chapultepec, creo que salía del Museo de Antropología, y me senté en un café y se alargó una lluvia con un granizo terrible y me trajo como un deseo increíble de escribir. Y ahí empezaron a aparecer las primeras imágenes y bueno, después se convirtió en este poema. Es una oportunidad para los que no han podido leer los poemas en los libros anteriores, digamos. Al estar la obra reunida, bueno, se puede hacer un recorrido por toda tu poesía. Claro, sí, que arranca en el 2001. La Claro. publicación. 23 años de poesía. 23 años, sí. 23 años, Sí. que en realidad deben ser más de 23 años, porque indudablemente los poemas del primer libro se nota que están muy trabajados y hay como una resonancia de la década del 90 en algún punto en algunos de esos poemas. Sí, pero no te creas que tanto. Ese fue un libro que salió muy rápidamente, y bien lo escribí, o sea, lo escribí entre el 2000, entre mitad del 2000 y mitad del 2001. O sea, un año tardé, los trabajé muchísimo, iba al taller de Diana en ese momento, iba semanalmente y tenía una pasión absoluta bueno, la sigo teniendo, ¿no? Pero en ese momento era una pasión que no era, no sé, con toda la energía de los 30 años. Y entonces, bueno, los trabajaba mucho y escribía. Y el estímulo de Diana Velesi, viste, me llenaba de más deseo de escribir y de corregir. Ahí en ese año que empecé con Diana, descubrí que el proceso de escritura de corrección me resulta tanto o más placentero que el de la escritura misma. Será que soy virginiana y de ahí viene la cosa trabajadora y obrera. El libro se llama Obrera. Obrera, exactamente, es un título que realmente tiene mucha resonancia, ¿no? Y especialmente en esta época, y especialmente ahora. Pero bueno, me resultó significativo el título, que eligieras específicamente Obrera para el título de la obra reunida. Bueno, pero tiene que ver con esto que les estoy diciendo del proceso de corrección. Yo creo que en mí, por lo menos, la escritura no es de una, que me sale la maravilla, nunca me sale la maravilla, pero creo que bueno, que hay gente que es mucho más inspirada de una, ¿no? Que le sale, no sé, el poema. Yo escribo y después corrijo hasta que voy encontrando el poema. Y esa es una labor. Hacer obra es eso para mí, es trabajar la palabra, trabajarla mucho. Exacto, sí, bueno, coincido con eso, hacer obra significa eso, y para mí, creo que en esto también vamos a coincidir, la corrección es tan importante como el primer proceso creativo, como empezar a escribir el poema, corregirlo es fundamental y es en parte lo que le da cuerpo al poema, ¿no? Sí, aparte es encontrarlo. No sé, yo a veces tardo en encontrar el poema. Es como si primero sale una capa y después vas entrando en ese sistema lingüístico que creaste hasta encontrar su espíritu, ¿no? Pero eso es también estar ahí, y descartar y agregar y cambiar. Esto, me gusta la idea de encontrar el poema. Y en lo que sí, en todos los libros son diferentes entre sí, pero hay algunas cosas que
que persisten. En general los poemas no son cortos. Ah, no. No, no. No son cortos. En general cuentan una historia. Son un poco narrativos, muchos de ellos, sí. Además, tienen una musicalidad que se mantiene siempre. Casi hasta reconocible, incluso. No, Sí, no sí, es que sí. me puse a medirte los versos, pero hay una musicalidad que se reconoce. Y también tienen, al mismo tiempo, tienen conocimiento, pero también mucho sentimiento. O sea, es como que cada poema es un desarrollo, no es como que es, no es lo que hay un amigo que llama como es el minimalismo porteño. Mm. No, son poemas que tienen su desarrollo. Mayormente sí, sí, sí. Sí, En con eso hay respecto una a la... constancia. Igual me sorprendí bastante con algunos que no conocía, por ejemplo, Ah, sí. La Vuelta, ¿sí? Terrores Nocturnos. Sí, sí. Son dos libros que quedaron medio ahí en las sombras, por Sí, diferentes motivos. el Terrores Mm. Nocturnos porque da miedo. Era una época muy oscura para mí, un imaginario oscuro. Y entonces los poemas también son bastante crípticos, son, yo lo siento como algo, sí, como críptico en esos poemas, que en general no lo soy, creo que no lo soy. Y después La Vuelta, que es un libro que a mí me gusta mucho, Sí. salió en una edición limitada con tapas duras, lo hizo una editorial que se llama Simulcop, de Zona Oeste, Ajá. de Caseros y Palomar, unos chicos que habían sacado, tenían esta editorial Simulcop que era preciosa, hacían unos libros artesanales y estaban numerados, preciosos. Y bueno, yo tenía ese texto, que es un texto también un poco raro porque la primera versión de ese libro fue grabada, no fue escrita. Y después lo pasé al papel y bueno, lo corregí, qué sé yo. Y salió también de un modo raro. Y bueno, si bien eran 100 ejemplares divinos, pero no tuvieron prácticamente distribución. Claro, Así que la obra reunida, para esas cosas una obra reunida viene bárbaro, si uno quiere hacer resurgir un material que no fue suficientemente distribuido, cosa que suele ocurrir, y sobre todo años atrás con las editoriales de poesía. Ahora ya hay más, más circulación en las ferias, hay más interés por la poesía, más lectores. Pero antes de por ahí dejabas el libro en una librería, te lo metían abajo de la mesa, de una de las mesas, o perdido en un estante. No, Y y eso sigue pasando. Hay mucha gente que va a las librerías y cambia sus libros de lugar. claro, sí, también. Pero bueno, ahora tenés por ahí una mesa de poesía, no sé, antes era como que no le antes no daban nada de existía, bola, antes no nada de existía, bola le sí, sí. daban. Y además se Nos robaban también. movíamos en el propio circuito, o sea, era un circuito Sí, además más chico en esa época. Estamos hablando del 2000 y claro. pico, 2001, Sí, sí, 2004. circulaba porque, no sé, había intercambio en los ciclos de poesía, se empezaron a vender en un momento los libros ahí mismo en los ciclos de poesía, que se sigue haciendo por suerte. Pero las librerías, gracias, que si te llegaban a aceptar un libro, saltabas en una pata. Y sabías que tenías posibilidades prácticamente nulas de venderlos. Eh, pero bueno, ahora es diferente, por suerte. Y tu libro la obra reunida está distribuido en todas las librerías ahora. No sé si en todas las librerías, espero que sí, pero sí sé que los chicos se mueven, Salta el Pez se mueve mucho en las ferias y Ah, hace qué bueno. envíos.
Por eso, viste, hoy en día no es como, ya no dependés solo de las librerías para que el Las libro se ferias distribuya. están muy buenas, Sí, porque La feria los y libreros la tienen contacto internet con la también. gente. la venta a través de la red también, eso también Claro. mueve bastante. Sí, sí, sí. Cosa que hace 20 y pico de años atrás no existía. Y las ferias No, la verdad. empezaron a crecer ya entrado los 2000, 2005, 2006 y a partir de ahí empezaron a aparecer. Ahí sí, en esa época, viste, justo cuando el país empezaba también Ah, a respirar, en aquel momento, a respirar un poco, y empezábamos a estar mejor, la poesía acompañó ese movimiento expansivo y ahí empezó algo, una etapa nueva, y afloraron más editoriales independientes y cada vez empezó a haber más publicaciones. Yo creo que igual en el 2018, junto con el feminismo, hubo una explosión de la poesía. Eh, por suerte. No, nada que ver con lo que había sido a comienzos de los 2000. Y mucho totalmente. menos en los 90. Bueno, ni hablar. En Sí, los Habría, 90 que además había toda una especie de cierre con respecto a un grupo determinado del ámbito de la poesía que manejaba un poco los pocos espacios que se producían. sí, Pero la bueno, poesía de los 80 fue otra cosa también, fue otra cosa, más sí. Pero bueno, interesante. ¿Cómo, los cómo, 90 sí, fueron sí. una época muy peculiar. ah, cómo fue el proceso? ¿Cómo seleccionaste? Porque evidentemente algunos se quedó afuera. Libros de poesía ninguno quedó afuera. No, no, libros no, poemas. Ah, sí, saqué algunos poemas creo que de canciones de amor, Ah, mira, ese tampoco lo había leído. y modifiqué algunos de terrores nocturnos. Sí. O sea, seguiste obrereando. Seguí obrereando, sí, sí, sí. Ay, también saqué algunos del primero, pero no sé, uno, Baltimore. dos, de ser feliz en Baltimore, Ya sí. ahí semántico, sí. Ese libro salió con, no sé si se acuerdan ustedes que en el año 2001 hubo un apoyo del gobierno de la Rúa, que estaba en ese momento Darío Lo Pérfido en Cultura, y dieron un subsidio a las editoriales independientes para que sacaran en ese año 4 o 5 libros cada una. Y bueno, ahí fui seleccionada por Nusud, y salió increíblemente, tuve una suerte increíble porque en aquellos años además siempre se pagaban las ediciones, y bueno, tuve la suerte de entrar en esa movida que, bueno, sin pagar, yo no tenía un peso, así que fue una maravilla lo que me aconteció. Pero además tuve la suerte de ingresar con un montón de autores que entraron también, noveles que entraron salieron al ruedo en ese momento, El los que primer ahora poema, tenemos 25. el primer poema tuyo que yo leí fue en una revista muy linda, ahora no recuerdo el nombre, y es el poema de Marcial. No sé si era Ah, un premio mira, brasileño o algo así. Fue el primer poema tuyo que leí. mira qué memoria, Era gracias por una recordar. revista muy linda que hacía... El desierto, ¿no era? no, O no, no, el que hacía hacía Diana Victoria, Benedetti. Victoria Skolnick. Ah, Victoria Scone, que eso fue del 2007, Mentisca. Sí, Sí, creo que fue ahí. claro. Sí, 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 O claro. quizá era de ellos mismos, creo que había también un audio. Claro, sí, 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 porque ellos sacaban un CD
que Claro, sí. juntaba música y poemas. Y en ese momento, aquel fue un especial de música brasilera. Ajá, y yo estaba Creo que lo tenemos al deslumbrada disco acá. por la revista, lo hermosa que era y Sí, por lo estéticamente. bien que leían. Yo no había escuchado tanta gente que leyera tan bien. Sí, Ah, estaba bueno. impresionada. No me acuerdo quién más estaba, pero yo lo escuché con un... Realmente me maravilló porque, claro, hubo mucho tiempo donde no salía poesía así. No, claro, y sí, había como una producción además, y era un disco re lindo para escuchar. Sí, hermoso. Eh, sí, Y bueno, Espero que casualmente, en alguna parte esté. sí, lo tenemos acá en casa. Sí, pero no Sí, yo sí. no sé, no tenemos dónde Ya no pasar. tenemos reproductor para escucharlo, pero tenemos el disco. Yo no sabía que lo teníamos, pero dónde pasarlo seguro que no. te tendrías que Víctor, preguntar a Victoria si están, porque tal vez están subidos a alguna plataforma. Tal es vez ha probable. pasado tanto tiempo. Sí, Bueno, y coincide con lo que vos decías con respecto a que casualmente 2005, 2006 empezó a notarse ya todo un movimiento muy distinto claro, a la primera etapa, 2001, 2002. Y sí. a partir de ahí empezó paulatinamente a crecer todo el movimiento. Y bueno, sí, como decías, el año 2018 fue sumamente significativo, 2017, 2018 en este Sí, aspecto. sí, sí, sí. Sí, después creo que en el 2018 me encargaron un estudio, un trabajo, vieron para la historia del feminismo en la literatura argentina, que fue una investigación sobre los ciclos de poesía en la Argentina, con su entrecruzamiento con el feminismo. Entonces, ahí me enteré, o sea, me enteré de muchas cosas. Ya arrancaban los 70, 80, que recién mencionaban los 80, y cómo, bueno, sí, en el 2018 finalmente, que es cuando termina la investigación esa que hice, es realmente una explosión absoluta de poesía y de diversidad poética, pues no solamente de cantidad de poetas, sino de diversidad de voces, y una recuperación de la política también, ¿no? Porque en los 90 había pasado algo, ¿no? Ahí en el medio de vaciamiento. Bueno, lamentablemente, ahora igualmente creo que se sostienen las voces políticas, hay de todo. No estamos frente a ese vaciamiento de los 90, por suerte, No. pero bueno, estamos en este momento espantoso que estamos, ¿no? Donde Es Sí, otra parece que por más experiencia. que Si bien es un digamos, no pasa momento, nada. si bien es un momento muy difícil, traemos una experiencia distinta. Yo creo que los 90 fueron un golpe muy fuerte y un silencio, por lo menos es lo que sentí en esa época, bueno, no peor que en la última, en el último media década de los 70, de 76 en adelante, no, pero sí fue fuerte. Los 90 fueron una década muy difícil para... Sí, sí, sí. Este, y ahora vos, se ha transformado todos estos lugares editoriales, encuentros, etcétera, es como una manera de poder existir en un mundo que se está volviendo muy hostil. Seguir Totalmente. Bueno, existiendo. es una resistencia en el sentido, igual, digo resistencia, en realidad no creo que nosotros escribamos para resistir, sino porque somos, ¿no? En Para nuestro existir. despliegue. Claro, para existir sí, pero no para resistir, ¿no? Creo que los que están todo el tiempo resistiendo al despliegue nuestro son ellos, y por eso están tan combativos, ¿no? Pero bueno, quiero decirte que me parece que es o sea, la singularidad
que viene con la poesía es lo único capaz de combatir y la poesía y todo el resto de las artes y todas las formas de singularidad posibles, ¿no? Pero lo único que con lo que se puede combatir los efectos de la masividad y la confusión y la pérdida de subjetividad que hay, ¿no?, en el mundo. La voz singular de la poesía. Qué interesante esto que decís, la pérdida de subjetividad, ¿no? Cómo se va difumando la subjetividad en una especie de masificación Claro. general, ¿no? Eso es lo que es una de las cosas que... Y bueno, terminamos en situaciones políticas como la que estamos viviendo, ¿no? A partir de eso. Sí. Sin palabras, ¿no? Justamente, sin palabras. Bueno, casualmente antes de empezar el programa estábamos hablando de algo que nos marcó a todos y que por ahí todavía no ponemos mucho en palabras, que fue esta pandemia que vivimos. Y me parece que un poco esa pandemia terminó de cristalizar algo que estaba ahí, y que es muy fuerte, que es muy duro. Y bueno, casualmente lo que vos decís, el arte, la poesía es lo que puede resistir o existir, lograr existencia más allá de esas dificultades. Paula, ¿qué te parece si para cerrar esta primer parte del programa nos lees un poema y después vamos a un temita musical? Dale, bueno. A ver, voy a leer uno de la suerte, ya que lo mencionamos antes. Podría ser, voy a leerles La Papisa, la sacerdotisa, creo que La Papisa, que pertenece a la suerte y está inspirado en el arcano mayor número 2 del tarot. No soy esa que puede sentir y comprender su propio corazón, el ritmo alterno entre el silencio de su tiempo y su sonido, la división en mí, en el ventrículo izquierdo y el derecho, tan seccionados como los hemisferios. No podría el iris preso entre los párpados, limitado hacia el este y el oeste, mirar la estampa entera, realidad como prisma o como sueño, una figura rota, el universo. Es con el número 2 que la materia empieza a atomizarse, a ser comida por la boca de la tierra. Si voy hacia el pasado veo la ilusión con que fluía el río, pensándose uno solo, como el cielo, pero se bifurcaba igual que yo, su mansedumbre cubriendo el fondo bravo. ¿Quién concibe ser una y convivir con esa astilla fugada del instante que dolerá después? Esta que soy se pregunta y la respuesta no es más que su destello. A diferencia de Ganesh, el elefante de las 4 palmas que espanta como moscas los problemas, yo los traigo. De mí no esperes certezas si me ves. Antes de ir a la pausa, ¿sabés qué me hiciste acordar de una hermosa charla que tuvimos, creo que fue en pandemia, también a través del Zoom? Vos estabas dando unos talleres con las cartas del tarot. Me acuerdo, esa preciosa charla fue también acá en Moebius, hace ya unos años, que casualmente charlamos sobre eso y creo que leíste este mismo poema, entonces me disparó. No, ¿en serio? Qué casualidad. No lo recordaba. Lo improvisé y porque no sabía cuál iba a leer de este libro. No sé, quizás fue La Emperatriz. La Emperatriz.
Era uno de mis hits. Sí. Bueno, Carlos, vamos entonces al tema musical y después seguimos charlando con la querida amiga Paula Jiménez España, acá en Moebius en la radio. Bueno, y aquí seguimos en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires con la amiga Paula Jiménez España. Y bueno, estábamos charlando mientras sonaba la música. Y bueno, surgió el tema de los talleres. Paula, ¿estás armando talleres? ¿Tenés algún proyecto con respecto a eso? Bueno, yo doy talleres hace mucho tiempo. Bajé un poquitito la actividad en los últimos años porque me estuve dedicando a otras cosas, pero siempre me gusta, es algo que me encanta mantener una cierta continuidad. El año pasado estuvimos trabajando
con seguimiento de proyectos, en un taller mensual, y bueno, la idea sería poder tal vez seguir en esa línea, hacer un taller mensual para seguimiento de proyectos, ya sea presencial u online, que también he hecho. Claro, bueno, Así me que acuerdo, vuelvo sobre esa charla que tuvimos, aquel hermoso taller que hacías con las cartas del tarot. claro, que quedaba con Mercedes Araujo. Sí, me Sí. acuerdo, me acuerdo. Sí, bueno, era un taller online y lo dimos 2 veces, pero el curso ese duró 2 años y fueron dos veces lo hicimos, o sea, estuvimos 4 años trabajando en eso. Ahora ya hace un par de años que estamos en pausa, pero también podría ser que volvamos Muchas a amigas darlo. nuestras, estábamos justo hablando con Lidia, muchas amigas nuestras han hecho taller con vos, Graciela Tustanowski, por ejemplo, con Gran poeta Graciela. sí, muy centrada en el ritmo, Sí. sí, sí. No, impresionante. Graciela tiene humor, tiene un vocabulario impresionante, el trabajo con las estructuras, solo que bueno, ella como que se ríe porque al tener mucho sentido del humor, y lo plasma en la poesía. No, parece que es un divertimento, pero no, es un gran trabajo que hace Graciela. Hay que convencerla de que termine Sí. y que lo Ahora, publique. dentro de pocos, cuando se jubile, yo pienso que se va a dedicar. Ya le falta. Sí, ya le falta. esperemos. Y después también está Soledad, que está escribiendo, no sé si cuento o novela de fantasmas. Ah, es una maravilla, Sole. Una escritora Hermoso lenguaje, lo lee en un ciclo de poesía y los poetas la aplauden con entusiasmo, siendo narración, o sea que ha roto una frontera. Totalmente. Bueno, siempre, ¿no? O sea, siempre Sole escribe unas cosas maravillosas. Cuando escribe poesía, cuando escribe narrativa, cuando escribe esas prosas poéticas, y aparte las lee preciosas. Sí, el libro ese está quedando muy lindo. Y también a partir de que vos la trajiste a Literatura Viva, también la invitamos a la radio, a Celia Iribarne, que tiene lo que vos mencionabas de Graciela. Lo que tiene ella Humor, es que sí. tiene capacidad de trabajar el humor sin que sus poemas sean por eso banales. Ella siempre tiene miedo de que al resaltar su humor la estemos asociando a alguna banalidad. Y no es así. El humor a veces es difícil de manejar, pero bueno, en el caso de ella, lo consigue. Yo admiro mucho el humor en la poesía, es muy difícil de lograr, y Muy sí, difícil. es verdad que ella lo logra. Sí. Por eso nos llamó la atención Bueno, fue una hermosa lectura ese día que estuvieron en Literatura Viva, porque bueno, lástima que una de las chicas, Iniesta, que no quiso cantar. Sí. Sí, qué pena. Pero sí. Pero fue una verdad que fue un encuentro hermoso y unas lecturas muy lindas. Se ve que También estaba Juliana Chacón, que también fue alumna mía. Sí, hermoso, sí. Sí, me acuerdo. Una poeta extraordinaria también, Juliana. Sí, fue un momento hermoso, y vos ahí leíste el poema de Estefanía Sandrelli, que reemplazó a Fanny Ardant en tu corazón. Y yo me acuerdo de esa época y de realmente cómo estábamos fascinados todos con esas mujeres, ¿no? Ah, sí. Bueno, y con esos directores. Ahí yo hablo de La familia de Ettore Scola, que fue una película que me impresionó muchísimo. Me acuerdo que la vi, debe haber sido año 87, y la vi ahí en el centro, en un cine del centro. Me fasciné, nunca había visto nada de Scola, esa fue la primera
película y me quedó por siempre el papel de Estefanía Sandrelli, que era como la mujer de él, la esposa, ¿no? Él estaba enamorado de Fanny Ardant, que era su cuñada, pero finalmente el amor había estado con, no, bueno, no quiero spoilear una película que ya tiene de todas maneras 40 años, pero el amor estaba no en la pasión, sino en la construcción. Ajá. Siempre me quedó. Sí, hermosa película y bueno, y esas dos actrices verdaderamente fascinantes. Bueno, sí. Las dos. Yo no sé. Y el poema... a mí la verdad que por más que ahora tengo la posibilidad de bajarme películas gratis a montones, a mí me gustaba el mundo en que yo iba a Blockbuster o algún videoclub más chiquito y sacaba las películas. A mí me encantaba. Claro. Sí, era hermoso. Sí, sobre todo, bueno, por ejemplo, me acuerdo que yo en una época que vivía en Palermo, había un videoclub que se llamaba Los Hermanos, que quedaba creo que por Güemes o por Charcas, no me acuerdo, y ahí tenía todo cine de autor, ahí entonces tenías clasificación de director por director, y ahí yo me acuerdo que entre los años, no sé, 2002, 2003, 2004, creo, conocía muchísimos directores a través de ese video, porque agarraba a Stanley Kubrick, me veía todos los de Stanley Kubrick, todas las películas de Kubrick, después agarraba, no sé, Fellini, todo Fellini. Aunque los conocía, pude hacer un seguimiento, viste, investigar, entrar profundo en cada director, fue una maravilla. Pero no tenés poemas de cine como Claudia, ¿verdad? Que yo haya visto. No tengo poemas. Sí, algún que otro poema, pero no, ese es un proyecto hermoso de Claudia. Es muy lindo, sí, la verdad que sí. Incluso en algunos lugares se leen los poemas y se leían los poemas y se pasaban las películas. Pero me parece que era en la Patagonia, no sé en dónde. Yo decía, pucha, ¿por qué no lo harán acá? Que hay muchas películas que no vi. Así que bueno, nos tendrías que leer algo más porque ya se nos está terminando. Sí, porque ya se nos está yendo el tiempo. Te vamos a pedir un poema más. ¿Quieren que lea el de Estefanía Sandrelli ya que hablamos Sí, cómo no, por supuesto. Dale. Bueno, se llama Estefanía Sandrelli paseaba por Plaza Dorrego, 1993. Estefanía, te escribo en las antípodas del tiempo. Tengo los años que tenías vos cuando te vi, casi irreal, entre los puestos de la feria. Así, como si nada, como caída del cielo escenográfico del gran Chinechita. Llevabas una capa de raso que dejaba su estela y tu mirar andaba suspendido por los aires del sur de la ciudad, hurgando en los balcones, detrás de las macetas y la ropa tendida entre las rejas. Misteriosa y sencilla, Estefanía, rimó una epifanía con tu delicadeza, desde la tarde aquella en que dejé de soñar a la ardiente Fanny Ardant para soñar con vos. En la familia del gran Ettore Scola estabas hecha para ser la sombra de esa estrella que fue amante consagrada por Truffaut, cuando al cruzar la puerta del deseo cayó en los brazos prohibidos de Gerard. En el estudio magnífico de Roma le tocó ser tu hermana, una cantante que con la Scala de Milán huyó para salvarse de los días iguales, los que también a mí me esperarían, vulgares como el pan. El tuyo, un personaje opaco en una historia donde al final morías dejándole a Vittorio ese vacío que la pasión por Fanny no logró reemplazar. ¿Sabés, Estefanía? O si querés, Beatrice,
o si querés, Luciana junto al llovido Gassman del pasado imperfecto del amor. No podría, no quiero olvidar que el arrebato del corazón rodea el otro corazón, el tierno ombligo de la vida. No ocupa su lugar, no lo consume, no lo devora ansioso con su fuego. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Paula, y bueno, Obrera, Poesía Reunida, Salta el Pez Ediciones, lo consiguen en las librerías o a través de la editorial, así que lo recomendamos a nuestros oyentes. Muchísimas gracias por compartir este ratito de poesía con nosotros. Siempre es Y al un placer final recibirte. hablamos de cine, leímos de cine. Sí, al final terminé haciendo mención a una película, sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Disfrutá de la preciosa provincia de Córdoba y bueno, Sí. nos vemos muy pronto, Paula. Bueno, muchas gracias. Saludos a Claudia. Sí, saludos a Claudia, Bueno, que siempre le también mandamos, la aquí le tenemos muy mando. presente. Bueno, y Bueno. también Gracias agradezco- Lidia, gracias Carlos. Gracias Lidia, gracias Carlos, y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. Chao. Muchas gracias, chicos. MQR, más que una radio.